Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio Rincón de la Palabra. Vamos a compartir hoy 3 conceptos. En algunas oportunidades ya los hemos tratado, pero es importante estar recordando esto porque incide directamente en lo que puede llegar a ser nuestra vida eterna. Tenemos estos 3 conceptos: pecado, transgresión e iniquidad. Piense rápido. ¿Son lo mismo? Bueno, nosotros generalmente creemos que es lo mismo: pecar, transgredir y la iniquidad. Pero resulta que la Biblia a estos 3 términos les da una connotación diferente. Si nosotros nos vamos directamente a lo que es la definición, pecado viene del hebreo hatá, que literalmente quiere decir errar el blanco. O sea, pecado es cuando no alcanzamos el estándar de Dios, ya sea por lo que hacemos, pensamos o dejamos de hacer. Recordemos la palabra en Santiago que nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Pues bien, esto es lo que nos está hablando aquí el concepto de pecado. Transgresión en hebreo es pesha, que significa rebelarse. Esto es cruzar un límite sabiendo que está prohibido. No es equivocarse, es desobedecer a Dios de manera consciente. Un ejemplo sobre esto lo podemos ver en Génesis 2:15, donde la palabra nos dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Bueno, aquí está muy claro el ejemplo de lo que es transgredir. Ellos no obedecieron la palabra y comieron del árbol que se les había prohibido. Y por su otro lado, la iniquidad, en hebreo, arom, significa algo torcido, deformado, corrompido. No habla de un solo acto, habla del corazón que ya está torcido y produce el pecado. Entonces podemos ver a la iniquidad como la raíz, al pecado como el fruto, y la transgresión es tomar el fruto sabiendo que Dios dijo que no. Y a veces una misma acción puede ser estas 3 cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, mentir. Por alguna situación en nuestras vidas podemos llegar y mentir, como el famoso ejemplo de que te llegan a buscar y uno le dice a los hijos: dígale que no estoy. Eso para evitar a la persona que nos está buscando. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de pecado, que es no estar bajo el estándar de Dios cuando en sus mandamientos Él dijo: no mentirás. Pero resulta que si en una acción consciente nosotros mentimos sabiendo que estamos mintiendo, entonces ya ahí estamos en transgresión. Nos estamos rebelando contra lo que Dios dijo que no hiciéramos, porque Él nos mandó a no mentir. Y si ya esto lo usamos repetidamente en nuestras vidas y nos convertimos en lo que la gente denomina un mentiroso, entonces ya aquí estamos en iniquidad. Y la iniquidad precisamente es ya el uso frecuente del pecado en nuestras vidas. Y entonces trasládelo ustedes a las diferentes circunstancias. Ya no es solo mentir, sino ya son otras cosas. Entonces el pecado es la falta al estándar de Dios. La transgresión, saber que Dios lo prohibió y aún así caemos en esa circunstancia. Y la iniquidad es si esta situación ya es parte de nuestras vidas. En Éxodo 34 vemos el pasaje donde Moisés labra las tablas de la verdad
luego de haber roto las primeras que habían sido entregadas directamente por Yahweh a él. Y vemos a partir del verso 4 que dice la palabra: Moisés labró 2 tablas de piedra como las primeras, y levantándose muy de mañana subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Entonces descendió el Señor en la nube y se presentó allí a Moisés, y éste invocó el nombre del Señor. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró a bajar la cabeza hacia el suelo y se postró, diciendo: Oh Señor, si te he hallado gracia ante tus ojos, vaya por favor el Señor en medio de nosotros, aunque este sea un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y acéptanos como tu heredad. Bueno, aquí Moisés, este paisaje a través de Moisés nos deja muy claro estas 3 acciones. El Señor es misericordioso, sí, Él es misericordioso, es un Dios de amor, es un Dios paciente para con su pueblo. Pero al final, cuando vayamos a ser juzgados, hay actos que van a recibir su juicio, porque Dios es un Dios justo. Pero como justo y juez, Él pagará a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras acciones. En este caso, entonces, la palabra nos dice a nosotros, en 1 de Juan 1, a partir del verso 5, que es andando en la luz. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Yahshua HaMashiach nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor quiere decir que nosotros, en nuestra naturaleza humana, hay pecado, porque estamos acostumbrados a estar mintiendo. Vea, hasta inconscientemente nosotros mentimos, especialmente cuando se nos confronta con algo que nos da vergüenza o que no queremos declarar y negamos las cosas. Pero también en su misericordia, Él nos llama a arrepentirnos de esta forma de vida. Cambiemos nuestra forma de vivir. La palabra dice que cambiemos nuestra forma de pensar para cambiar nuestra manera de vivir y hacer la voluntad de nuestro Señor. No convirtamos el pecado, como la mentira en este caso, en una forma de vida para no caer en la iniquidad. Afrontemos los hechos que se nos vienen, porque de ahí, si erramos, toda acción tiene una reacción y a veces esos resultados de lo que hacemos no nos agradan. Pero si nosotros enfrentamos con la verdad todas nuestras circunstancias, Dios nos va a ayudar a salir adelante. Vivamos una vida conforme a como el Señor quiere que la vivamos y no como el mundo quiere que la vivamos. Y ya comprendiendo entonces que pecado, transgresión e iniquidad no son lo mismo, entonces hagamos en nuestra vida esas correcciones para vivir conforme el Señor quiere que nosotros vivamos. Se te ama en el amor de Cristo.